de hoy yo lo defino como el reino de los cielos, así dice la palabra de Dios, el reino de los cielos o el reino de Dios. En el Evangelio según San Mateo, él lo define como el reino de los cielos y en Marcos y Lucas como el reino de Dios. Y aquí pues debemos de hacernos varios cuestionamientos. Uno de ellos es, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Cómo es? ¿Dónde se encuentra? Y una pregunta que me interesa mucho es, ¿qué características debemos de reunir los que pertenecemos a este reino de Dios? ¿Y qué características deben de reunir aquellas personas que les interesa pertenecer a este reino de Dios? Pues la palabra de Dios nos dice que el reino de Dios constituye el núcleo central de los mensajes del Señor Jesús. Y es el tema principal de sus predicaciones. Entonces, comprender su significado es prioritario. Yo diría que es importantísimo, ¿verdad? Para poder descubrir el contenido de sus parábolas. Porque a través de sus parábolas es como nos envía el Señor Jesús este mensaje, ¿verdad? Del reino de los cielos. Y si nosotros vemos el significado, pues podemos decirlo en palabras sencillas, que a través de estas parábolas son avisos, advertencias, que lo hace a través de alegorías, figuras, fábulas, o podemos decir también que son cuentitos, ¿verdad? Y la prueba es que en muchas de sus parábolas empieza que el reino de los cielos es semejante a, y si ahí empieza la historia, los cuentitos, ¿verdad? Es como, o sea, es parecido a. Así es que es semejante a, pero por eso es muy interesante poder entender su significado real, ¿no? Entonces la palabra de Dios también nos dice, si ustedes abren, los que tengan Biblia ahí a la mano, en Mateo capítulo 3, y desde el versículo 1, y aquí está hablando la palabra de Dios de Juan el Bautista, donde él inicia su ministerio, pues anunciando que el reino de los cielos estaba cerca y da prioridad al juicio divino de parte de Dios como una realidad inminente y que nadie puede evitarlo. Y entonces, por lo tanto, el pueblo de Dios, el pueblo judío, debería de arrepentirse y someterse al bautizo en agua para la limpieza de sus pecados a fin de escapar pues de la ira venidera. Y entonces podemos leer desde el versículo 1, donde dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus veredas, sus sendas. Esto pues está en Isaías 43, versículo 3, en Daniel, Malaquías, etcétera, ¿no? Y luego en el versículo 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Esa es la forma como de él se alimentaba y vestía. Y salía a él Jerusalén, el pueblo de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y así sigue la historia. Pero si nosotros ahora vemos lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4 y versículo 17, y ahí es cuando inicia el Señor Jesús su ministerio y empieza a predicar.
Y ustedes observarán que dice ahí, arrepentíos. El Señor Jesús dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como decíamos en un principio, pues constituye este mensaje el núcleo central de sus mensajes, de sus predicaciones. Pero una cosa importante es que no era como una realidad, dijéramos que estaba próxima, o que estaba cercana, o que pertenecía al futuro, no, sino que ya estaba presente. El Señor Jesús ya estaba hablando del reino de los cielos, que estaba presente, manifestada obviamente en su propia persona. Y si nosotros vemos en Mateo capítulo 11, si podemos ir a Mateo capítulo 11, y nosotros vemos aquí que la palabra de Dios también nos está diciendo, desde el versículo 1 al 6, aquí ya la historia dice que cuando ya Juan el Bautista ya estaba en la cárcel, ya estaba apresado. Y entonces dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Aquí, pues, una cosa importante es de que Jesús y Juan el Bautista, recuerden ustedes que pues eran primos y aproximadamente unos 6 meses mayor Juan el Bautista que el Señor Jesús. Y aparentemente, bueno, pues, da a entender como que no se habían visto, ¿verdad? Entonces Juan el Bautista había oído hablar de Jesús, pero probablemente no se habían visto. Y entonces en el versículo 3, por eso dice aquí que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que, y fíjense lo que dice, las cosas que oís y veis, o sea, las cosas que seguramente Juan Bautista estaba oyendo o había oído y estaba viendo o ya vio. Y entonces le explica al Señor Jesús y le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y dice, y bienaventurado, o sea, bendito, en otras palabras, es el que no haya tropiezo en mí. Entonces, pues esto es algo pues interesante, muy importante, porque ya el Señor Jesús había empezado con sus milagros, con su ministerio, y estaba haciendo muchas cosas. Entonces, todos estos hechos, y hay muchos, sabemos que está en la Biblia plagada de historias de múltiples milagros que hizo el Señor Jesús. Pero si nos vamos ahora a Marcos, en Marcos, el libro de Marcos, capítulo 2, y nosotros vemos aquí, dice una historia muy interesante. Es cuando el Señor Jesús estaba en Capernaum y ahí se reunía en cierto día y con cierta frecuencia. Y entonces, quiere decir aquí la historia del versículo 1 hasta el 12, quiere decir que pues los judíos, al oír que el Señor Jesús ya estaba presente y iba a predicar, ahí iba mucha gente a oírlo, a verlo, ¿verdad? Y entonces había un paralítico que no podía, bueno, que siempre iba y como estaba paralítico, siempre llegaba y ya estaba ocupado todo y no podía estar al alcance del Señor Jesús para que Jesús lo sanara. Entonces, la gente que lo llevaba, viendo que eran varias ocasiones y no podía el paralítico ver al Señor Jesús personalmente, entonces lo subieron al techo de donde estaba, en la casa donde estaba predicando el Señor Jesús.
Entonces abrieron un agujero y lo descendieron en una camilla. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? Se asombra de la fe que tiene este hombre, el paralítico. Y vean lo que dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y obviamente, pues ahí habían escribas, habían fariseos, había muchas gentes que nomás iban a criticarlo y a ver en qué podían acusarlo. Y entonces, pues, decían, ellos mismos dijeron, bueno, ¿cómo es posible? Este señor está diciendo una blasfemia, porque perdonar pecados solamente los puede hacer Dios, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús se da cuenta, ¿no? Entonces, se da cuenta y conociendo, pues, Jesús, el espíritu que tenían estas gentes y que lo que estaban pensando y diciendo seguramente dentro de sí mismo, como dice aquí en el versículo 8, dice, les preguntó en el versículo 8, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y les digo, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y fue y se levantó y se fue, ¿verdad? Y así hay muchas historias muy interesantes, ¿verdad? Que pues podríamos decir muchas historias más de los milagros del Señor Jesús, pero ahora si nosotros vamos a Mateo, regresamos un poquito en Mateo capítulo 6 y versículo 33. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús nos hace una invitación pues muy atractiva, una invitación muy apasionante. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, de lo que estamos hablando. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué significa buscar? Porque les dijo, más buscad primeramente el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa buscar? Pues significa investigar, averiguar. Pero ¿qué es lo que se va a investigar? ¿Qué es lo que se va a investigar y averiguar? ¿Qué es el reino de Dios? Eso es lo que se va a investigar. ¿Qué es eso del reino de Dios? Entonces, pues es una gran noticia que reconforta al ser humano. ¿Por qué? Pues porque pues nos está diciendo que nuestro presente y nuestro futuro está en las manos de Dios. Si vamos a Lucas, por favor, Lucas 18. Lucas 18, versículos 29 y 30. Lucas 18. Y dice aquí la palabra de Dios, cuando Jesús estaba con sus discípulos, les dice, de cierto os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Fíjense qué interesante está esto. Entonces, como dice nuevamente, dice, no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en esta vida, en este tiempo. Y en el siglo venidero, ¿qué va a recibir? ¿Qué va a recibir? Pues la vida eterna. Entonces, esto es importante porque aquí nos está diciendo la palabra de Dios que nuestro presente y nuestro futuro está en sus manos. Desgraciadamente, pues ustedes saben que en el mundo de la incredulidad, pues hay muchos brujos,
¿verdad? Hay muchas gentes que quieren explotar a la gente y engañarlos diciéndoles pues que les pueden adivinar no solamente su presente, sino en su futuro. Y ahí es donde también pues mucha gente pues tira las cartas, el famoso café, que toman café una persona y en el fondo con las huellas de según ellos están definiendo el futuro. Hay mediums, etcétera, ¿no? Hay mucha gente así que está engañando a la gente, pero esa es la curiosidad de es gente que obviamente no conoce a Dios y quiere saber, pues no solamente el presente y el futuro. Y fíjense ahorita que tenemos la pandemia, pues es un presente tan desgarrador, ¿verdad? Pero, y la gente está tremendamente asustada. Y hay un versículo en Eclesiastés, si podemos leerlo, Eclesiastés capítulo 7 y versículo 14, porque yo me estoy refiriendo a lo que está sucediendo ahorita aquí en el mundo entero, no más acá en México. Es el presente, ¿no? Y todo el mundo está en una expectativa que va a suceder en el futuro. ¿Qué nos espera? Ya están las noticias en la televisión y todo el mundo, que están todos con sus filosofías, con sus teorías humanas, y todo el mundo describe lo que no solamente lo que nos está sucediendo, sino que cómo va a venir el futuro después de esta pandemia. Y fíjense que en Eclesiastés capítulo 7 y versículo 14 es muy interesante porque dice, en el día del bien, goza del bien, en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada hay después de él. Esto significa que decir cuando las cosas van bien, cuando nosotros estamos bien en muchos aspectos, dice, disfruta de ese bien, gózalo, aprovéchalo, diviértete. Pero el día de la adversidad, o sea, los días que sean malos, aquellos días como lo que estamos pasando ahorita de la pandemia, dice, considera, reflexiona, medita. ¿Qué es lo que hay que considerar? Pues que Dios hizo tanto lo uno como lo otro, es decir, tanto en los tiempos buenos como los tiempos malos. Fíjense qué interesante, ¿no? Y aquí nos está demostrando precisamente que no solamente el presente, sino nuestro futuro, pues está en las manos de Dios. Y luego dice, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, nosotros no tenemos por qué estar investigando y buscando qué nos depara el futuro, ¿verdad? Entonces, por eso es que, pues creo que el domingo pasado comentaba yo con ustedes, pues de que, pues no debemos temer nosotros ni el presente ni el futuro. Y en la opinión muy personal, cristianos no deberíamos de tener miedo, ¿verdad? Y entonces, por eso aquí en estos versículos nos habla de que, pues de que no hay que temer el presente y el futuro porque todo está en las manos de Dios. Y por eso dice aquí, más buscad primero el reino de Dios y todo lo demás, y su justicia y todas las demás cosas pues serán añadidas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para buscar primeramente el reino de Dios? Bueno, pues básicamente, para empezar es conocer más a Dios, conocer más toda su historia, conocer quién es Dios y por qué Dios mandó a su Hijo encarnado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros en este tiempo, en esta época posmoderna, conocer más a Dios? Recordemos que en Hebreos capítulo 1 dice que habiendo hablado en otros tiempos, en muchas ocasiones, de muchas formas a los padres por los profetas, etcétera, dice, en estos postreros días, dice, nos ha hablado a través del Hijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Pues que el Señor Jesús nos ha dejado la palabra de Dios, o sea, la Biblia, que la tenemos en múltiples interpretaciones.
La tenemos en muchas traducciones para que todo el mundo esté a nuestro alcance. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero al buscar el reino de Dios? Pues primeramente conocerlo a Él y conocer también pues todas las bendiciones que derrama sobre su creación, sobre todos nosotros. Y ahí podemos decir que todas sus bendiciones que derrama, pues está pues la salud que tenemos, la vida, porque Él nos da la vida, nos da el sustento diario, la comida, la fortaleza, su guía, su protección, Él nos da todo, ¿verdad? Entonces, eso es buscar primeramente el reino de Dios y luego, como un segundo lugar, pues nosotros debemos, yo le llamo, impregnar nuestros pensamientos, o sea, impregnar nuestros pensamientos, o sea, nuestros deseos, las necesidades que nosotros tengamos, pero todo impregnar en las manos de Dios. Y puede ser nuestro trabajo, la escuela, los negocios, la familia, tenemos metas, planes, etcétera. Todo lo que nosotros pensemos, no solamente para el presente, sino para el futuro, pues debemos de ponerlo en las manos de Dios. Por eso dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, si nosotros vemos que, vamos a ver en Marcos, si nos regresamos al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, aquí se está refiriendo en la palabra de Dios que en el tiempo del Señor Jesús, el Señor Jesús se le ofrecía a los judíos el reino de Dios pues, a través, como ya lo vimos, de sus parábolas. Pero para los judíos representaba toda una novedad y no implicaba hacer mezclas o componendas pues a su cultura, a sus costumbres religiosas que tenían en aquel tiempo, a sus cultos y a sus ritos. Entonces, los judíos estaban acostumbrados a una serie de costumbres de esta naturaleza y entonces cuando el Señor Jesús les habla, les predica y les ofrece el reino de los cielos, pues para ellos era toda una novedad. Pero sí es muy importante que el Señor Jesús hace hincapié en que no debería de hacerse ninguna mezcla o componentes a esas costumbres religiosas, a sus culturas, a sus ritos y sus cultos, de ninguna manera, ¿no? Y entonces aquí en Marcos capítulo 2, versículos 21 y 22, fíjense la metáfora, porque es una metáfora lo que el Señor Jesús está hablando aquí. Dice, nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la costura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y aquí, claro, es una metáfora, ¿no? Tiene obviamente diferentes interpretaciones. Pero aquí yo lo aplico porque precisamente lo que el reino de los cielos que el Señor Jesús estaba ofreciendo era para los judíos una novedad y de ninguna manera se debía de mezclar con la cultura y costumbres que ellos tenían anteriormente. Ahora, pues nosotros podemos también preguntarnos, ¿no? Pensemos si el lenguaje del Señor Jesús en aquel tiempo, hace un poquito más de 2000 años, el lenguaje que el Señor Jesús hablaba acerca del reino de los cielos, resulta entendible para la mentalidad moderna en este mundo, en este tiempo contemporáneo. Y es decir, ¿por qué? Pues porque en aquel tiempo pues eran otras connotaciones, o ahorita son otras connotaciones de aquel tiempo, ¿no? La idea del reino en el contexto judío de aquel tiempo, pues obviamente no tenía las mismas significados, no tenía las mismas connotaciones actuales
que para nosotros tiene. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el reino del Dios, el reino de los cielos que el Señor Jesús estaba ofreciendo, no se refería a un lugar o a un espacio o a un territorio. Es algo que ocurre dentro del ser humano. Y, por ejemplo, tenemos en Mateo 6, si me acompañan también, Mateo 6 y versículo 9 y 10. Aquí está un modelo muy interesante de la oración. El Señor Jesús aquí nos pide cómo deberíamos de orarle al Padre. Él, por eso se define como la oración del Padre Nuestro. Y aquí ustedes verán que del versículo, pues me llama la atención los dos versículos, el 9 y 10. Pero si nosotros nos vamos desde el principio, dice en el versículo 9, dice, vosotros pues oraréis así, y él está poniendo el modelo, el ejemplo. Dice, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Y fíjense lo que dice, venga tu reino. Entonces, para nuestro tiempo, que es válido esta oración, el modelo que el Señor Jesús nos está legando acerca de cómo deberíamos de orar al Padre, entonces dice, venga tu reino. Y estamos hablando del reino de Dios, el reino de los cielos. Y luego continúa con algo muy importante, hágase tu voluntad. Entonces, venga tu reino, pero de acuerdo a tu voluntad, no a la de nosotros. Cuando nosotros pedimos en oración muchas cosas, claro, pedimos salud y pedimos, a veces tenemos necesidades materiales y de mucha naturaleza. A veces nosotros que le estamos pidiendo algo, pero que se adapte y que se conforme a nuestras necesidades. O como yo quiero, o como nosotros queremos. Pero aquí no lo dice eso. Dice, venga tu reino, y dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, es también en la tierra. Entonces, con este tipo de modelo de oración, pues nos da a entender, ¿verdad?, que el reino de los cielos es una fuerza divina, definitivamente el concepto así, es una fuerza divina que actúa e interviene en la historia presente y futura, obviamente, del ser humano. Pero es una fuerza divina que entra en el interior del hombre, en la parte de que nosotros se define bíblicamente como el alma. En algunas ocasiones se menciona como corazón, porque de ahí salen las intenciones, los pensamientos, la conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros vemos que en los mensajes de las parábolas acerca del reino de Dios o reino de los cielos, pues también Jesús dirige su invitación. Fíjense bien, cuando en aquel tiempo no lo estaba dirigiendo a un individuo aislado, o sea, a un individualismo de alguna persona en especial, no. El Señor Jesús estaba hablando y ofrecía el reino de los cielos a todo el pueblo judío. Y a todo el pueblo judío, y no solamente judío, sino a los gentiles, es decir, todo aquel, haya gente que no era judío, pues se define como gentil, nosotros somos los gentiles. Pero entonces, esta invitación no la hacía a una sola persona, sino a toda la humanidad. Pero lo que sí, a pesar de que él hacía su invitación a toda la humanidad, a todo el pueblo judío y no judío, pero sí, algo muy importante es que su llamamiento sí demanda una respuesta individual, su personal. Es decir, que demanda ese llamamiento en aquellas personas que quieren aceptar esta invitación, demanda que la respuesta sea individual, que sea personal. Y nadie puede recibir el reino por otra persona.
Entonces, una persona que entra al reino de Dios, con eso no significa que pueden entrar otros más que no quieran entrar, no. Y tenemos un ejemplo pues muy, muy vivo en Mateo 27, del versículo 1 en adelante, donde se habla de la historia de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Y la historia lo que está diciendo aquí es que pues estas mujeres, estas vírgenes, estaban esperando pues que el esposo llegara. Claro, es una metáfora, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que ellos sabían que ya iba a llegar. Entonces se prepararon las prudentes, tenían pues ahí tenían para poder tener luz, le echaban aceite, pues seguramente era un recipiente para poder iluminarse, ¿verdad? Y entonces tenían que estar preparadas y las 5 mujeres prudentes se prepararon con aceite y todo, pero hubo las otras 5 mujeres que le llaman la palabra de Dios insensatas. Y ellas dijeron, no, lo dejamos más tarde, ¿no? ¿Verdad? Hasta que no, realmente no venga, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que se quedaron dormidas. Y entonces en la noche, en las madrugadas tal vez, pues llegó el esposo, ¿verdad? Y anunció a la gente que ya había llegado el esposo, entonces se despiertan. Y entonces, pues las insensatas les piden a las prudentes que les compartan de su aceite. Y entonces las prudentes dijeron, no, no podemos compartirles. ¿Por qué? Porque si no, no nos va a ajustar ni para ustedes ni para nosotros. Entonces vayan y busquen, córranle. Y salieron a buscar el aceite para sus lumbreras. ¿Y qué pasó? Llega el esposo, ¿verdad? Y como no estaban las insensatas, pues nomás entraron al reino de Dios las prudentes. Cuando regresan las insensatas, pues ya no había nada, ¿no? O sea, ya ellas ya no pudieron entrar. Y hay un versículo muy interesante en, en el capítulo 25 de Mateo y en el versículo desde el versículo 11, que llegaron entonces después las vírgenes insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Verdad? Y así es que dice, velad pues, porque no sabéis el día de la hora, ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces aquí, pues también nos da a entender, ¿no? O sea, por una parte, pues no sabemos, volvemos a lo mismo, no sabemos el futuro, ¿verdad? No sabemos cuándo el Señor Jesús va a venir, ¿verdad? Y entonces, pero nosotros debemos estar preparados. Pero aquí las 5 vírgenes sensatas, pues se durmieron y no tomaron en cuenta que hay que estar preparados para cuando el esposo venga, ¿no? Entonces, la decisión, y además la decisión es personal. O sea, no es por equipo, no es por familia, no es por grupo, es personal y además es intransferible. Entonces, como decíamos al principio, bueno, ya para ir terminando, ¿verdad? ¿Qué características debemos de reunir? Pues ya los que pertenecemos al reino de Dios. ¿Y qué características deben de reunir los que están interesados a entrar al reino de Dios? ¿Verdad? Ya que, pues, obviamente Dios, el Señor, puede reinar en el corazón de los hombres, en la intimidad del alma humana. Pero reina cuando hay amor, cuando hay fraternidad, cuando hay solidaridad. Es decir, en otras palabras, cuando tenemos un nuevo estilo de vida, donde nosotros podamos testificar que somos la sal de la tierra. Y donde el hombre y la mujer pues no se someta, no se esclavice a ninguna esclavitud y de tipo idolátrica,
por eso dice más, buscar primeramente el reino de Dios, porque pues muchas veces la idolatría, y no solamente me refiero a figuras de algún material o estampitas, no, también la idolatría puede venir en el éxito, que eso es muy peligroso, del poder, el dinero. A veces nuestra idolatría está en el trabajo, en el deporte o en la política. Entonces, sí reflexionemos en que la palabra de Dios, y ya lo vimos en Mateo 6, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todas estas cosas, todas las demás serán añadidas. Y ya para cerrar, pues podemos concretar que el reino de Dios está abierto. Está abierto, como decíamos, pues donde florece el amor al prójimo, al débil, al desamparado, al pobre, a los oprimidos, a los marginados, donde se hace justicia. Ahí es donde florece el reino de los cielos, donde se ofrece perdón y donde hay rehabilitación y donde la fe es capaz de mover montañas. Entonces, y el reino del cielo está abierto donde haya un ser humano que quiera, y ahora sí que solicite su pasaporte, ¿verdad? Su nueva ciudadanía para ingresar y pertenecer al reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, el reino de los cielos, está abierto. Está abierto no solamente para los que ya pertenecemos a Cristo, los que hemos aceptado al Señor Jesús en nuestros corazones como seguro Salvador, sino que está abierto para aquella persona que esté interesada en pertenecer, en entrar al reino de los cielos. Y ahorita, ¿verdad? Que la gente tiene mucho temor, tiene mucho miedo de la epidemia y qué va a pasar en el presente y en el futuro. Pues es un momento muy importante para que nosotros podamos, como hijos suyos, pues difundir, testificar y hablarle a la gente de que el reino de los cielos pues, está presente y está abierto para aquella persona que quiera recibirlo en su corazón. Pues que Dios nos bendiga y bendiga su palabra. Vamos a dar gracias. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por esta tarde, por esta oportunidad que nos das de poder conocerte un poquito más a través de las Escrituras. Gracias, Señor, porque sabemos que en tus manos pues estamos. Tú tienes el poder, el control de todas las cosas. Lo dices en tu palabra que pues, no se mueve ni un cabello de nosotros si no está controlado por ti. Señor, pedimos que tú bendigas, Señor, a todos los hermanos que nos estamos reuniendo a través de este sistema, esta tecnología, que tú bendigas sus familias, sus vidas, y que, Señor, pues nos ponemos en tus manos y si es tu voluntad, pues que sigamos vivos hasta el momento en que tú nos llames. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.